¿Cómo te involucraste con el VIH? La respuesta te hubiera sido, pues primero el VIH se involucró conmigo, ¿no? Cuando me dieron un diagnóstico positivo de VIH en 1985. Sin embargo, pues en esa época era un diagnóstico de muerte, pero yo me sentía bien. Entonces lo único que hice fue tratar de llevar una vida sana, no tener excesos, protegerme y proteger a los demás usando condón, pero no me había involucrado en el VIH sino hasta 11 años después, o ya después de un episodio muy grave en el 95 que casi me cuesta la vida. Pues como que en el 96, no solo por la invitación que me hicieron, sino porque me pareció lógico que si yo había sobrevivido gracias al tratamiento antirretroviral, un poco mi misión era que todo el mundo tuviera medicamentos antirretrovirales y empezar a decir que ya no era un diagnóstico de muerte. La primera vez que yo estaba todavía en el CONACYDA, me entrevistaron en un programa de radio y dije, es que ya no es un diagnóstico de muerte. Y se me armó un escándalo ahí a nivel del gobierno porque había dicho eso. Realmente, yo no digo que yo haya sido perfecto ni nada de eso, pero pues como he tratado de hacer lo mejor posible, ¿no? Nunca me han parado por censuras de cosas que no puedo decir. A veces prefiero dejar un lugar antes de que me sigan censurando. Pues hay cosas que si uno tiene la evidencia, los datos, la ciencia y la pasión por ayudar al ser humano y a los seres humanos, hombres y mujeres, pues esto lo hace uno y lo fluye como natural. Entonces, no creo que es labor terminada, definitivamente no es labor terminada, pero sí yo creo que dimos un buen avance que logré apoyar en algunas cosas a México y en algunas otras a nivel internacional. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Fue una invitación que me hicieron porque realmente yo no me había acercado mucho al VIH, al tema del VIH. Yo había regresado de hacer mis estudios de maestría en Boston, en salud pública y el otro en administración y políticas de salud, pero mi concentración fue economía de la salud. Entonces, cuando regresé a México, empecé a trabajar en asuntos relacionados con programas de salud para las zonas más pobres del país y con un enfoque para tratar de invertir más en esos municipios más marginados con recursos de un préstamo del Banco Mundial. Regresé a México, que fue a finales del 93. Me invitaron a colaborar en estos programas del Banco Mundial para enfocar recursos a zonas marginadas, a las más marginadas de México. Y fue posteriormente que recibí una invitación del doctor José Antonio Isasola, que estaba encargado de un programa del Banco Mundial para hacer análisis sobre políticas en VIH-Sida. Entonces me invitó a ver si podía hacer un análisis en ese sentido y esto fue ya en 1996 que yo empecé en este tema. Asistí a la Conferencia Internacional de SIDA en Vancouver, en Canadá. Eso cuando se estaba anunciando ya que los medicamentos antirretrovirales combinados podían salvar la vida de una persona con VIH y que podía vivir una larga vida sin lo que anteriormente era como una condena de muerte, ¿no? Un diagnóstico VIH era una condena de muerte. Entonces, fue así que me empecé a involucrar por invitación del doctor Isasola en el tema del VIH y básicamente analizando las políticas en México y en América Latina y también analizando cómo se usaban los recursos para VIH en las diferentes poblaciones. Entonces, así empecé, Carlos, análisis económicos del VIH, de las primeras publicaciones que hay sobre economía y VIH en México, pues son publicaciones mías, que publicamos en diferentes libros, publicaciones de la Fundación Mexicana para la Salud,
porque ellos coordinaban toda esta estrategia con recursos del Banco Mundial. Y posteriormente empezamos a capacitar gente en Brasil, en Guatemala, en Perú, para que pudieran hacer lo mismo, hacer un análisis de cómo se usaban los recursos para el VIH, cómo se invertían los recursos para el VIH. Y entonces ese fue mi primer acercamiento, esto fue en 1996. En 1997 ya me invitaron a colaborar en algunos, todavía a finales de 1996 me invitaron a colaborar en algunos análisis de datos del bueno, antes no se llamaba CENSIDA, sino CONACIDA. Estaba como director general el doctor Carlos del Río Chiriboga. Y entonces con él empecé a hacer estos análisis y también el análisis de cómo se estaban atendiendo los pacientes, los diferentes pacientes con VIH, qué tipo de medicamentos se les daba y cuál era el costo de la atención. Entonces ahí empecé a acercarme y fue en el 1997 que la doctora Patricia Uribe Zúñiga, que era la directora general del CONACIDA en ese entonces, me invitó como si quería hacerme cargo de la dirección de área de prevención del CONACIDA en aquel entonces. Entonces así ya me empecé a meter más al programa, pero en esa época duré un corto tiempo. Realmente me tocó lanzar a mí la primera campaña nacional con respaldo oficial sobre el uso del condón en manera abierta en medios de comunicación en 1997. Esto porque anteriormente se habían hecho campañas, pero era a través de ONGs, para que el gobierno no tuviera la responsabilidad de decir que era el gobierno el que estaba recomendando el uso de los condones, ¿no? Entonces fue muy controversial. Ahora tal vez suene ridículo, pero en 1997 en México fue una controversia el hecho de que el gobierno mexicano abiertamente estuviera promoviendo el uso del condón con el logo de la Secretaría de Salud, con el logo del gobierno y por supuesto con el respaldo del CONACYDA. En esa época pues recibimos muchos ataques. El secretario de Salud de esa época era Juan Ramón de la Fuente. Él le tocó lidiar un poco con los medios y con los ataques. Yo realmente me tocó defender la campaña. Tuvo un debate muy intenso con el presidente de la Cruz Roja Mexicana que se oponía a que se promovieran los condones. Y bueno, finalmente decidí dejar el programa, la dirección de prevención, porque pues consideré que no tenía mucha libertad para promover cosas en las que yo creía, como en ese entonces pues era promover el uso del condón. Y por el lado gobierno, pues se recibía mucha presión de organizaciones como Provida para que no se hablara del tema. Entonces, renuncié al CONACYDA en ese entonces como director de área y me fui a armar una consultoría privada que tenía que ver con políticas de salud, economía de la salud y VIH. Entonces fue que de repente otros activistas del VIH me invitaron a ver si podíamos convencer al gobierno de la Ciudad de México, que entonces se llamaba el Distrito Federal, para abrir una clínica de VIH en la Ciudad de México. Y entonces sí, empecé a preparar toda la documentación en el sentido de los datos epidemiológicos, cómo estaba la situación del VIH en el Distrito Federal y por qué era necesaria una clínica en el Distrito Federal. Entonces, con algún grupo de personas, incluyendo médicos y sobre todo activistas, empezamos a promover esta idea de abrir una clínica en el Distrito Federal. Y fue entonces que vino el cambio de Cuauhtémoc Cárdenas por Rosario Robles. Cuauhtémoc Cárdenas se fue como precandidato presidencial y dejó la jefatura de gobierno. Y entonces ya tratamos directamente con Rosario Robles
y con su gente. Entonces fue que empezamos a insistir en esa época con el apoyo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Bueno, se llamaba el Distrito Federal, cuya directora era la doctora Andrea González. Entonces, ya nos recibimos bastante apoyo. La primera que nos abrió las puertas fue Clara Husserman, que era directora de gobierno de la ciudad del Distrito Federal. Y finalmente, bueno, se convencieron a la jefa de gobierno, a Rosario Robles, la convencimos de que nos autorizara a abrir una clínica en el Distrito Federal. Entonces me pidieron nada más que visitara varias clínicas que ya existían para ver cuál era la más adecuada. Entonces anduve visitando diferentes clínicas y centros de salud en el Distrito Federal para ver cuál era el lugar más adecuado, más apropiado para poder iniciar una clínica de VIH. Bueno, pues primero no fue nada fácil abrir la clínica Condesa porque había mucha oposición de los colonos de la colonia Condesa. En esa época pues todavía había como mucha ignorancia sobre el tema. Los colonos ahí decían que pues que por ahí estudiaban sus hijos, que pasaban a la escuela y que pues que no querían que si iba a ser una clínica de SIDA, pues que era muy riesgoso tocar las paredes. Y la Y otra luego cosa es que iban a ver personas en la calle que no querían ver en esa colonia, ¿no? Por ejemplo, homosexuales, trabajadoras sexuales, trans, personas trans. Entonces, pues no querían ver eso. Tuvimos que hacer como reuniones informativas ahí en la misma clínica, que todavía no se llamaba Clínica Condesa, y empezamos a invitar a los vecinos a talleres de información, esto con mucho apoyo de la sociedad civil, de ONGs, de grupos comunitarios, de personas viviendo con VIH. Los invitamos a pláticas y prácticamente kermeses y todo hicimos ahí para que la gente se acercara y poderles informar. Lo que hicimos fue un ciclo de películas que las empezamos a proyectar ahí en el auditorio de la clínica, de temática VIH y de temática LGBT, porque la idea era, al final de la película, yo invitaba organizaciones de la sociedad civil a que estuvieran ahí para una discusión. Y todo iba bien hasta el día que invité para discutir con el personal. Yo trataba de no estar ahí porque era personal de salud bajo mi responsabilidad. Yo era el jefe y yo quería que ellos pudieran expresar sus dudas, sus temores, todo libremente. Te voy a decir que ni siquiera teníamos tratamiento antirretroviral, teníamos lista de espera. Los primeros tratamientos antirretrovirales que nos dieron fue para cubrir a 90 personas, imagínate 90 personas, y tenía una lista de más de 500, porque estábamos promoviendo que la gente se fuera a se fuera a registrar en la lista de espera, porque yo con la lista de espera es como podía negociar tratamientos, ¿no? Pero en esa época, pues no había acceso universal al tratamiento antirretroviral todavía. Una de las servicios, ese sí lo contraté, que más jaló a muchos usuarios porque era un servicio que normalmente no se daba en otras clínicas, fue el servicio de proctología. Entonces busqué al doctor Hugo Castro Amabilis, un Hugo Castro. Hugo Castro Amabilis, es un proctólogo, y me aceptó laborar por las tardes porque en el día estaba en el ISSSTE. Entonces, si bien no teníamos tratamiento antirretroviral para todo el mundo en ese momento, sí podíamos dar otro tipo de servicios. Teníamos dermatología, teníamos el servicio de proctología y empezamos a incorporar varios otros servicios como también la cuestión de derechos humanos. Ahí me ayudó mucho la licenciada Laura Hernández. Yo me fui al gobierno federal. Entonces entré al área de planeación y desarrollo, se llamaba planeación y desarrollo en el área de innovación, y que fue donde empezamos a desarrollar mucho de los modelos del seguro popular, pero especialmente a mí me tocaba
que incorporar que el Seguro Popular debiera dar prioridad a las zonas más pobres del país, a las zonas más marginadas, porque antes de entrar yo al tema de VIH es donde enfocaba mi trabajo. Y bueno, de ahí fue del 2001 al 2003. En el 2003 se abrió, me avisaron que se abrió una convocatoria para, se creó el CENSIDA y iban a elegir al nuevo director o directora general del CENSIDA y se abrió una convocatoria abierta, pública. Esta la abrió el doctor Julio Frenk. Y entonces varias personas me sugirieron entrar ahora sí que al concurso. Y finalmente pues quedé yo como el que eligieron a través de concurso. Pero realmente mi primer foco, más que el cambio de domicilio, mi primer interés, lo que más me interesaba era el lograr acceso universal gratuito a los antirretrovirales, porque hasta ese momento no había. Afortunadamente recibí apoyo del secretario de Salud para eso. Ya en el SENSIDA, mi prioridad número uno era los tratamientos. O sea, lo que yo me quería enfocar era primero a lograr el acceso universal a tratamiento antirretroviral en México. Y eso lo empezamos a lograr en el 2004. Entonces, ya en el 2004 pudimos tener eso, pero al mismo tiempo, pues, ¿dónde dar el tratamiento antirretroviral? Porque en el 2004 tenía unas historias que me habían contado de los lugares donde se daba la atención de VIH. Y te voy a señalar unos ejemplos. Me dijeron, por ejemplo, en Nuevo Laredo, el único lugar que tienen autorizado en Nuevo Laredo para dar tratamiento y atención, más que tratamiento, porque no había tratamiento, atención a personas con VIH, es en los pasillos de la jurisdicción. Sale el epidemiólogo de la jurisdicción y ahí los ve, porque pues tiene una oficina muy chiquita y está todo lleno de documentos y todo eso, y pues tampoco quieren que los pacientes se metan a estos lugares, entonces los atendía en el pasillo de la jurisdicción sanitaria en Nuevo Laredo. Otro era el Hospital Orán de Mérida, Yucatán, donde tampoco a las personas con VIH no las dejaban que entraran al hospital, les daban la atención afuera en la banqueta, afuera del hospital. El otro era el caso de Campeche. En Campeche, en el hospital, el único lugar que les daban para personas con VIH para recibir atención era en el sótano del hospital. Y el caso extremo era el de Chetumal. Ahí a la doctora que atendía, eh, lo que único lugar que le autorizaron para recibir pacientes con VIH fue en el baño. En el baño. Entonces, tuvo que mandar quitar el WC para poner una mesita ahí, una silla, y ahí es donde atendía a las personas con VIH. Entonces, esa situación era, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, el Distrito Federal, ya teníamos una clínica, pero el resto del país, pues sí, algunos pacientes podían ir a nutrición, pero nutrición no podían, tenían límites, no podían recibir a todos. En el Instituto Nacional de Diagnóstico, en el INER de enfermedades respiratorias también, pero muy poquitos. Realmente no había lugares. En otros lugares, pues como estos que te mencioné, ¿no? Y un poco en el hospital de Guadalajara, el civil de Guadalajara, pero así eran poco, muy limitados, con muchas limitaciones. Lo que me propusieron por parte del doctor Frank fue, ¿por qué no el modelo de la clínica Condesa lo adaptas para ver si podemos crear algo similar a nivel del país? Y entonces eso pues estuvo muy bien, porque esa parte de la planeación que había estado anteriormente, innovación, ya había yo desarrollado el modelo de los capacits. Y empezamos a desarrollar el modelo de los capacits. Cuando llegué al CENSIDA, eh, una de las primeras reuniones que tuve fue con todos los jefes de programas estatales de todo el país, de los 32 estados. Bueno, en ese entonces el Distrito Federal no era estado, Claro. 31 estados y el Distrito Federal. Y les dije, en planeación, estuvimos tratando de crear este modelo
que fue una propuesta del doctor Julio Fren, pero yo todavía no llegaba al SENSIDA, de Capacits. Y Capacits también era para no ponerles clínicas de SIDA, no le podíamos Claro. llamar clínicas condesas. Entonces, toda una noche nos pasamos como pensando qué nombre deberían de tener para que cada letra significara algo. Entonces fue que Capacit salió, que quiere decir centro ambulatorio. Entonces es CA, de prevención, la P. La otra es de atención, en SIDA, capas, ITS, infecciones de transmisión sexual. Y lo único era pues negociar el dinero para construirlos. Y entonces, bueno, recibí el apoyo del doctor Frank, pero también tuve que ir a negociar presupuestos a la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados, varios diputados y diputadas me ayudaron mucho para autorizar los presupuestos. Eh, Gentes que me apoyaron desde la Clínica Condesa y hasta lo de los Capacits, por nombrar muchas, pero en algunos, en el caso de la Clínica Condesa, pues la propia doctora Andrea González. Otra persona que me apoyó mucho en el SENSIDA fue la actual senadora Malu Micher. Entonces, las cosas no se logran por uno solo, ¿no? Siempre necesita uno apoyos de aquí y de allá, pero uno tiene que llevar el liderazgo y presentar por qué las cosas deben de ser de esta forma o la otra y por qué era necesario tener primero antirretrovirales de acceso gratuito y universal para todos, sin distinción de que si tenían IMSS o ISSSTE. Y la segunda, centros dignos para poder dar esta atención. Los primeros dos Capacits que pudimos empezar a construir fue el de Puerto Vallarta y el del Puerto de Veracruz. De hecho, el primero que se inició fue el de Puerto Vallarta, pero el primero que se inauguró fue el del Puerto de Veracruz, porque se usó una estructura ya hecha. Realmente se hicieron unas adaptaciones ahí. Y después pues vinieron más y más, y actualmente pues son más de 70 Capacits en todo el país. Entonces eso realmente sirvió mucho para expandir el acceso universal a tratamiento antirretroviral en lugares más dignos, ¿no? Nada que en la banqueta del hospital o en el sótano del otro hospital o en el baño del otro hospital o en el pasillo de la jurisdicción, sino ya en estos centros creados ex profeso para y contratando personal sensibilizado y capacitado para dar este tipo de atención. Entonces, yo creo que son de las cosas que más me enorgullece haber contribuido. La Clínica Condesa, lo del acceso universal al tratamiento antirretroviral y los Capacits. Estuve desde el 2003 en Sencida hasta el 2009, pero lo más importante, Carlos, es que el impacto mediático fue positivo. O sea, sí es cierto, grupos como Provida hicieron un escándalo, pero la mayoría de los medios la recibió bien. Dijeron que era necesario, que sí se tenía que hablar de la homofobia. Creamos un radio spot que se llamaba La Cena, pues, que era de radio, pero que lo pasaban en la tele, lo escribían en las revistas y en los periódicos y que después nos lo pidieron para ser usado con el público hispano de Los Ángeles y también en Perú y también en Panamá lo usaron. Y eso tuvo un gran impacto y eso también fue como abrir un parteaguas para estos temas que se abordaron. Tal vez otro tema que estuvimos haciendo desde el SENSIDA, ya desde el SENSIDA, fue el poder contratar por primera vez a una mujer transgénero en una posición oficial dentro del SENSIDA, que también fue una cuestión muy mediática porque ahora suena, bueno, todavía hay mucho estigma al respecto, pero Gloria Hassel Davenport fue la primera mujer transgénero que ocupó una alta posición dentro del gobierno federal. Y también, pues yo la invité a colaborar porque habíamos hecho un Congreso Nacional sobre SIDA en Oaxaca y hicimos una mesa sobre mujeres trans y VIH y gran parte del reclamo fue que no había programas dirigidos a ellas.
organizar o organizar el Congreso Mundial de SIDA, que fue en el 2008 en México, y es la primera vez que se hacía un evento de ese tipo, de esa magnitud, de ese tamaño en un país latinoamericano. Pues México fue el primer país latinoamericano en organizar un Congreso Mundial de SIDA. Bueno, AHF, cuando yo estaba en el CENSIDA, es una organización basada en Los Ángeles, estaba empezando a crecer hacia otros países y se acercaron a mí cuando yo estaba en el CENSIDA para ver si les autorizaba. Realmente no necesitaban mi autorización, pero con mucho gusto que se hubieran acercado a mí, abrir una clínica en Tijuana, y su idea era dar tratamiento antirretroviral a los migrantes, porque esos todavía la ley no me permitía a mí. Tenía acceso universal, pero todavía tenía restricciones para poderle dar a los migrantes, sobre todo a los migrantes no documentados. Pues cuando HF me ofreció esa posibilidad, les dije que sí, que por supuesto. Entonces ellos empezaron a apoyar un programa ahí en Tijuana para dar tratamiento antirretroviral a migrantes. Después también me apoyaron mucho para la apertura del Capacits de Puerto Vallarta. De hecho, el primer equipamiento que tuvo el Capacits de Puerto Vallarta lo financió completamente a HF. Y en esa época yo también, desde el CENSIDA, me habían nombrado mis colegas de toda Latinoamérica como la persona que los representara ante el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Entonces yo representaba a toda América Latina en las reuniones de este Fondo Mundial. En el 2009 me hicieron el ofrecimiento concreto, y en el 2009 me fui de CENSIDA y me fui a Ámsterdam a coordinar los programas internacionales de HF, que en esa época empezaba a expandirse. Ya estaban en México, estaban en Uganda, estaban en Sudáfrica, en Camboya, y estaban empezando a entrar a otros países también. Después asumí un rol de embajador de HF para asuntos de salud internacional. Y entonces, bueno, pues me empezó a tocar viajar mucho por todo el mundo, ¿no? Eh, y posteriormente hubo la idea de que no solo fuera embajador, sino que abriéramos un instituto que se dedicara a cuestiones de salud pública, que incluya VIH, pero que involucrara todo lo que es la salud pública global, porque también me tocó estar cuando empezó el problema del ébola en África Occidental, que ya teníamos programas en Sierra Leona, y el médico que teníamos ahí, que era el único virólogo de todo el país de Sierra Leona, se murió por ébola. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que no podíamos nada más quedarnos con VIH, sino que teníamos que hacer algo por las otras enfermedades infecciosas. Entonces nos involucramos en la cuestión del ébola, sobre todo en materia de abogacía, para una respuesta mundial adecuada y financiamiento adecuado. Y entonces viajé a Sierra Leona, todavía estaba el ébola ahí. Mucha gente pues le sacaba la vuelta. Escribí primero un artículo que me lo publicaron en el Milenio, diciendo que el voluntariado a nivel internacional siempre florecía, por ejemplo, cuando había terremotos, cuando había huracanes, cuando había este tipo de desastres naturales. Los voluntarios a nivel internacional se enlistaban, pero para el caso del ébola eso no estaba sucediendo. No había. HF se fundó en 1986 y HF significaba AIDS Hospice Foundation. Como atención médica abordamos VIH, infecciones de transmisión sexual, y últimamente en algunos centros tuberculosis también. Pero en la estrategia de abogacía para que la respuesta mundial se dé a todos los problemas de salud de tipo infeccioso, eso es lo que me toca a mí, que es básicamente investigación y políticas de salud que debe haber a nivel mundial para abordar problemas de salud
Lo empezamos a hacer antes del COVID, pero ya cuando empezó el COVID, pues nosotros ya teníamos trabajo por adelantado, entonces lo publicamos en The Lancet en el 2020. El 2021, de hecho, todo el trabajo lo desarrollamos en el 2020 y muchas de las negociaciones actuales de un nuevo tratado mundial sobre pandemias se basan en los trabajos que publicamos nosotros. Claro. Empezamos a hacer todas las acciones de abogacía para, primero, incrementar el diagnóstico, ¿no? Un poco lo que queríamos es que, primero, que el diagnóstico se reconociera. Primero empezamos con la OMS, porque la OMS no quería reconocer que esta era una emergencia de salud internacional, ¿no? La estaba monitoreando los casos, ya estaba en 60 países fuera de África. En África era una cuestión endémica de hace muchos años, de bajo nivel, pero ya estaba en 60 países fuera de África y no se declaraba una emergencia internacional. Entonces nosotros estuvimos insistiendo en esa declaratoria, mandando los razonamientos, la información de por qué debería ser declarada una emergencia internacional. Todavía la última vez que se reunió el comité de emergencias, decidieron que no era una emergencia internacional, pero con todo lo que ya habíamos hecho de abogacía directamente en la OMS. Bueno, HF en México está apoyando la atención médica, apoya varios capacits, apoya la Clínica Condesa. HF se adapta a las necesidades de cada país. Por ejemplo, en Uganda, la necesidad era que construyéramos la clínica, que la contratáramos al personal y que la operáramos completa. Pero en México, pues ya existiendo una infraestructura, eran más bien apoyos puntuales a la Clínica Condesa, a algunos de los capacits, como el capacits de Cancún, el capacits de Oaxaca. En el caso de la Clínica Condesa, por ejemplo, las primeras pruebas rápidas que tuvieron la Clínica Condesa, esas se las daba a HF. Después ya pudieron tener presupuesto para comprar ellos mismos, pero HF se ha estado apoyando y además tiene un centro de detección rápida de infecciones de transmisión sexual. Tiene uno en la Ciudad de México, tiene uno en Cuernavaca, creo que tiene uno en Guadalajara. Y esos no solo diagnostican infecciones de transmisión sexual, sino dan tratamiento inmediato para infecciones de transmisión sexual. Hay pocos de estos centros en México, pero bueno, HF está impulsando esto. También es básicamente el Día Mundial del SIDA. HF México organizó una semimaratón, una carrera por el Día Mundial del SIDA en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México. HF siempre trabaja en coordinación con gobiernos, es decir, porque el gobierno aporta algo y HF aporta otra parte. Depende del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en Colombia la única clínica que abrimos ahí fue para atender a venezolanos que están migrando fuera de Venezuela y que cruzan masivamente por la frontera de Cúcuta. Cúcuta entre Colombia y Venezuela es como el Tijuana colombiano, ¿no? De tanto cruce de migrantes. Entonces abrimos una clínica ahí en Colombia para la atención del VIH, pero especialmente para venezolanos que no pueden acceder al tratamiento dentro de su país. Y sobre todo estudios de laboratorio, que ahí sí los hacemos. Una persona que trató de ser congruente entre sus conocimientos, sus principios y sus acciones. Lasalud.mx